Vamos a el capítulo 14, vamos a leer los 5 primeros versículos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí: conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allí una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, hizo reverencia y dijo: socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, seguimos la historia de David. En el capítulo anterior vimos un capítulo muy triste en la vida de David con respecto a sus hijos y terminamos allí en el capítulo anterior con que Absalón huyó después de haber dado muerte a Amnón, su hermano. Huyó hacia su familia allí donde el rey de Jesús, ¿no? Y dice aquí ya capítulo 14, se ve que ya habían pasado, no sé, creo que 2 o 3 años aproximadamente. Y dice que Joab, conociendo, ¿verdad? Conociendo que el corazón de David se inclinaba por Absalón, tramó algo. Él pensó, se dio cuenta, ¿verdad? Sabemos que Joab era el capitán o era el general del ejército de David. Era un hombre que había estado, aparte que era sobrino de David, era un hombre de confianza de David, era un hombre que había peleado muchas batallas, había estado allí con David mucho tiempo, es decir, que lo conocía bastante al rey David. Pero también puedo decir de Joab que era como este tipo de líderes que tienen un espíritu independiente. ¿Cómo así? Son personas que son muy capacitadas, aman lo que hacen, lo hacen bien, pero tienen cierto problema a la hora de someterse al liderazgo, en este caso del rey, en el caso de Joab. Y cuando hablamos de un líder, de esos líderes con espíritu independiente, les cuesta someterse al liderazgo de su pastor, porque se creen que son muy suficientes, se creen que son muy inteligentes, muy sabios, se creen que saben hacer las cosas bien y que quizás no necesitan de tanta instrucción. Entonces, Joab era algo así. Era un hombre con espíritu independiente. Lo hemos podido ver en muchos casos, las actitudes de Joab. En este caso, Joab ve que el corazón de David se inclina hacia su hijo Absalón y él planea una estrategia para hacer volver a Absalón. Es posible que él en alguna ocasión le haya dicho a David que lo hiciera volver y David no lo había querido hacer volver porque aunque David nunca había antes tomado una disciplina para sus hijos, quizá en este caso fue la oportunidad para decir, bueno, ya que se fue lejos, pues es mejor que esté por allá lejos. ¿Por qué? Porque según él tenía que impartir justicia y habiendo hecho Absalón lo que hizo, pues tendría que haber sido juzgado por esto. Había matado, dado muerte a su propio hermano, ¿verdad? Pero quizás aunque le daba tristeza tener a su hijo lejos, a David, también pensaría que tenerlo cerca era un problema porque ahora iba a ser juzgado por mucha gente y decir, bueno, este mató a su hermano y ahora bien campante que está. Así que la situación no era fácil. Joab tomó una decisión y se armó un plan. Y dice allí que tomó a una mujer de Tecoa. Tecoa era una aldea que quedaba cerca de Jerusalén. Es decir, no tomó a alguien de la ciudad para que esta mujer se inventara una historia que él también se la dijo. No es que la mujer se la iba a inventar, sino que el mismo Joab le dijo exactamente las palabras que ella tenía que hacer. Ella iba a ser una actriz. Ella iba a ser una actriz que iba a hacer aquello que Joab le encargó que hiciera para que se presentara delante del rey David. Quizás inspirado Joab por lo que había sucedido con Natán, que Natán cuando vino a David para hacerle entrar en razón cuando él había pecado, él le habló por medio de una parábola y David fue sensible a esto. Joab conocía la sensibilidad del rey David. Sabía que si una mujer iba allí
como si disfrazada, pues era una mujer disfrazada, pero David no lo iba a saber, ¿verdad? Una mujer viuda con una situación difícil. Pasaba que cuando las personas no se les hacía justicia por los jueces que tenían allí en su lugar, entonces ellos iban directamente al rey, como cuando hoy día no se nos atienden los juzgados y apelamos a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Algo así. Entonces las personas iban directamente allí al rey y les ponían su caso. Esto fue lo que hizo esta mujer, pero todo era un plan de Joab, que luego a lo largo del capítulo vamos a ver cómo fue que se desarrolló ese plan. Lo que quiero decirles en este momento, amados hermanos, es que esta fue una estrategia que utilizó Joab. Joab era un hombre muy astuto en muchas cosas, pero sí quiero dejarles claro, amados hermanos, que la forma en que actuó Joab no fue la forma correcta exactamente, porque él trató de manipular de alguna manera al rey para que tomara la decisión que él, Joab, suponía que David debía tomar. Entonces vemos en Joab un líder con un espíritu independiente, amados hermanos, y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Era un buen líder. No podemos negar que era un gran general. No podemos negar que era un hombre valiente. No podemos negar que estuvo allí al lado de David mucho tiempo y le ayudó en muchas cosas. Pero cuando estudiamos con cuidado la historia, nos damos cuenta que Joab tenía un espíritu independiente. Le costaba someterse al 100% a la autoridad de David. Cuando le convenía y cuando a él le parecía bien, pues lo hacía de buena gana. Pero cuando no, entonces buscaba la forma de zafarse y de hacer y lo que a él le parecía, ¿no? Y creo que en esto debemos ser muy cuidadosos, que Dios nos guarde de tener un espíritu así, amados hermanos. Debemos respetar las autoridades, debemos respetar las personas que tenemos por encima de nosotros en el nombre del Señor y no podemos tratar de manipularles utilizando a otras personas para alcanzar nuestros objetivos. Eso era lo que estaba haciendo Joab, utilizando a esta mujer, armó un plan para alcanzar el objetivo que él quería y era traer a Absalón. Por alguna razón David todavía no había querido hacerlo venir. Entonces, ¿por qué Joab hace esto? Que Dios nos ayude, amados hermanos, y que no actuemos con un espíritu independiente, sino que podamos respetar a nuestras autoridades y someternos y respetar también las decisiones de ellos y no tratar de manipularlas utilizando a otras personas. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor, la paz de Dios sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, vamos aquí, el capítulo 14, versículo 5, dice así. El rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos y los 2 riñeron en el campo y no habiendo quien les separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo, entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató. Y matemos también al heredero, así apagarán el ascuas que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, vete a tu casa, yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Gloria al Señor. Bueno, como viene hablando la pastora referente a esta historia que Joab había tramado para poder hacer volver a Absalón del destierro. Sabemos que esta situación estaba presentada en el libro de Números y de Levítico acerca del destierro de las ciudades de refugio que sucedía pues cuando
alguno cometía algún crimen y buscaba allí este refugio. Y esta mujer pues trata de llamar a misericordia, de mover a misericordia al rey David referente a esta historia, pues en la historia que ella trama, dice ahí que tenía 2 hijos y ellos riñeron en el campo y el uno mató al otro y la consecuencia era que tenía que morir aquel, pero ella clamó misericordia para que no apagasen pues la descendencia, para que no opacasen la descendencia y no dejaran pues que esta situación viniera, sino que ese hijo pudiera sacar descendencia de su marido y de ella, porque su marido también había muerto. Y el rey fue movido a misericordia y le dijo, vete a tu casa, yo daré órdenes con respecto a ti. ¿Qué quiso hacer Absalón a través de esta mujer? Que el rey tuviese misericordia de Absalón y lo sacase del destierro, lo mandase a buscar, a llamar desde el lugar allí donde él estaba en Jesús y que Absalón pudiese tener otra oportunidad. Esto lo hizo Joab primero porque sabía pues que David extrañaba y el corazón de David estaba inclinado hacia Absalón, pero también a lo mejor ya conociendo que David estaba en una edad ya avanzada, pensando también que congraciarse pues con Absalón por este hecho, hizo esto. Y vemos que el rey fue movido a misericordia y dice que le dijo a la mujer que se fuera tranquila, que él iba a mandar órdenes respecto a ello, o sea, le iba a dar un salvoconducto, le iba a dar la protección que ella estaba requiriendo, que estaba necesitando, pero la mujer no con eso, sino que quería un poco más, quería que David entendiese pues que el mensaje no era solamente referente a esto, sino que el mensaje iba referente a su situación, así como decía la pastora, ser movido, así como fue movido cuando Natán le habló con esa parábola, ser movido a misericordia referente a su hijo con esta situación que ellos habían tramado. Y dice que la mujer de Tecoa dijo al rey, rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas al rey y su trono sean sin culpa, dando a entender que el hecho que David iba a hacer, que era un caso especial, no fuese tomado para quizás murmuración de su reinado, sino que toda la culpa ella se la echó sobre ella y no queriendo pues que David tomase parte de culpa en esta, y el rey le dijo, al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dando a entender aquí que David estaba dispuesto a ayudar a esta mujer, dispuesto a protegerla, dispuesto a extender su mano. Era una mujer viuda que no tenía más hijos, sino solamente este que le quedaba, el cual estaba en el destierro, el cual también estaba en situación de muerte, pues porque era una sentencia que les estaban dando los moradores de la tierra. Entonces David pues le extiende su misericordia y le dice allí que cualquiera pues que hablare contra ella, que lo trajera a él y él no hablaría más al respecto de esto. Ayúdenos el Señor, hermano, para que nosotros demos justo juicio en el nombre del Señor y que no nos dejemos mover por falsos testimonios ni nada de esto, sino que nuestro juicio sea verdadero en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria a Dios. Continuamos con el 11 y el 12, dice así. Y dijo ella, entonces, te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y respondió, vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza
de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra, mi señor el rey. Y él dijo, habla. Amén. Bueno, vemos esto que en todo lo que esta mujer dijo eran palabras de Jehová, que ha puesto en la boca a esta mujer, ¿no? Este general quería que viniera el Absalón, pero era él que quería que estuviera allí, ¿no? No fue por compasión, por la aflicción del rey, sino que vemos que él tramaba otra cosa con Absalón. Él no estaba contento, no estaba bien de que David no hizo nada por la muerte del hijo, porque Absalón lo mató y se huyó y bueno, está allá, pero no hacía por que viniera para quizás juzgarle por algo, ¿no? Entonces él quería tenerlo cerca para él hilvanar una venganza, porque él estaba hilvanando la venganza, cómo matar a Absalón, porque conocía todos los caminos y los pensamientos de Absalón, sabía él bien que Absalón anhelaba el trono, ¿no? Y de lejos no le podía hacer nada, por eso él quería que traerlo, no era por compasión, sino porque quería una venganza, quería él, dije, estando cerca, aquí él da la oportunidad para entonces allí entonces poderle vengar, ¿no? Hay veces que uno dice, él ayuda a una cosa, pero él está lejos de la ayudar, sino que está más bien buscando cómo agravar más las cosas, ¿no? Era lo que estaba haciendo. Él no fue compasión que tenía por David, sino que quería que tuviera Absalón cerca, teniéndolo cerca, había una oportunidad como él desquitar y matarlo a Absalón, porque él tenía la sangre él como su vida era guerrero, pues, él no le gustaba que otro cometiera algo y quedara impunemente. Él buscaba esa oportunidad para vengarse. Por eso hizo traer a Absalón. Por eso más tarde, vemos más adelante cómo David se da cuenta, ¿no? No estuvo la mano de Joab sobre esto, porque se dio cuenta de las palabras que la mujer decía, se convenció él que no era ninguna viuda, que no era nada, que tenía sus 2 hijos, sino que era siempre una parábola que le puso este general en la boca para que viniera el hijo, quisiera venir al hijo. Y así fue. Y bueno, más adelante nosotros vemos que este hombre fue el verdaderamente que mató a Absalón. Que el Señor nos ayuda a tener sabiduría y no dejarnos convencer siempre por palabras bonitas que nos hablan algunas personas, sin embargo son detrás de esa palabra dulce viene la amargura, viene la palabra de ajeno. Que el Señor nos ayude. Buenos días, que Dios les bendiga. Estamos de nuevo aquí en el matutino compartiendo la palabra del Señor. Estamos recorriendo el segundo libro de Samuel y allí nos registra la historia de los primeros reyes de Israel. Primer rey de Israel, Saúl; segundo rey de Israel, David. Y aquí no solamente aparecen las virtudes de aquellos hombres de Dios, sino también sus errores, sus desaciertos, sus puntos negativos, mis amados hermanos, para que nosotros veamos que esta gente con la que Dios trató no era gente perfecta. Sin embargo, Dios los utilizó. Estamos hablando de las consecuencias del pecado de David. Ya ustedes saben que David codició una mujer ajena y terminó acostándose con ella. Y para ocultar el pecado, mandó a matar al marido. Solamente esto lo sabían Joab y el rey David. Mis amados hermanos, y sin embargo, a Dios no se le oculta nada. La mano de Dios se agravó sobre David, sobre su casa. David se arrepintió cuando Natán
habló directamente con él y le descubrió su pecado, David se arrepintió. David pidió perdón al Señor, pero las consecuencias del pecado el pecado tiene consecuencias. Todo delito tiene que pagarse. Antiguamente se sacrificaban animalitos y la gente era limpio de su pecado por un año. Pero mientras más animalitos se mataban, más pecado había. Por eso vino Jesucristo a derramar su sangre por nosotros. En Cristo tenemos remisión de nuestros pecados. Mis amados hermanos, ahora el hijo de David, Absalón, se desterró él mismo. Él se fue huyendo y habitó en Gesur. Y allí, mis amados hermanos, vivió durante 2 años. Y a los 2 años busca la ayuda del general del ejército de Israel. Busca la ayuda de Joab para que Joab interceda delante de él por su padre. Joab lo llamó 2 veces y no vino a encontrarse con él. Y debido a esto, él le incendió su sembrado. Ahí sí respondió Joab y vino a preguntar a Absalón por qué le había quemado su tierra, su cebada, su sembrado. Y Absalón le respondió, porque no viniste cuando yo te llamé para enviarte al rey. Mis amados hermanos, Joab hizo una treta. Ustedes saben que la máxima autoridad era el rey. No había un parlamento, no había una democracia donde la gente podía influir sobre el rey para que hiciera ciertas cosas. No. Si le caías al rey bien, entonces él hacía lo que tú decías. Pero tenías que buscar la manera de caerle al rey en gracia. Así que Joab buscó una mujer que fingiera una historia delante de David. Ella habló acerca de 2 de sus hijos. Uno se levantó contra el otro y lo mató y salió huyendo. Pero la familia pidió que entregara al hijo que le había quedado para morir. Y ella pidió auxilio al rey. Es la última lámpara que me queda, es la última ascuas de fuego que me queda y quieren apagarla. No van a apagar. No quiero, mi rey, que apaguen la heredad, que se quede sin heredero mi marido. No quiero que su nombre se borre de la lista de Israel, mis amados hermanos. Y el rey oyó a esta mujer. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Nos dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Si Dios quita la vida, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Mis amados hermanos, aquella mujer termina contando su historia al rey y le dice, somos como aguas derramadas. Y le dice, Dios no quita, ni Dios quita la vida, sino que provee al hombre, provee al culpable de medios para no alejarlo de sí, al desterrado. Mis amados hermanos, Dios mismo tiene misericordia, Dios mismo, la Biblia dice que Él es tardo para la ira, amplio en perdonar, grande en misericordia. Cuando pecamos tenemos una solución. Hay una puerta que se abre y esa puerta para los israelitas era la ciudad del refugio. Para nosotros hoy esa puerta, ese refugio es el Señor Jesucristo. Absalón se fue huyendo a la ciudad de Gesur. Tomó esa ciudad como refugio para él. Allí no podía perseguirlo la justicia, allí no podía perseguirlo el vengador. Si alguno de sus hermanos quisiera vengarse, no podía perseguirlo ahí, porque había una ley de refugio.
Absalón tomó la venganza y eso era legítimo en las leyes de Israel. ¿Recuerdan ustedes la ley del talión? Ojo por ojo y diente por diente. Amnón violó a su hermana y fue sin culpa. Ninguna ley le juzgó, ningún hombre le castigó y Absalón tomó la justicia por su mano, tomó la venganza. Entonces era reconocible que el hombre estaba en su legítimo derecho para actuar en venganza por su hermana. Hoy nosotros no podemos usar de la venganza, no es legítimo, es prohibido por Dios. El Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, si no da tiempo a la ira del Señor. Él dice, yo pagaré, dice el Señor. El versículo 15 dice, y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemoriza. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey, quizás él hará lo que su sierva diga. Estaban los vengadores presionando. Esta es una historia ficticia. La mujer cuenta que los vengadores, los parientes, estaban presionándola. Entonces ella buscó refugio en el rey. Siempre queda una puerta abierta, siempre queda una salida. Cuando todas las puertas se cierran, hay una que se abre. Dijo Mardoqueo a Esther, si tú no nos ayudas, respiro y liberación vendrá de algún lugar. Y mis amados hermanos, él esperaba que una puerta se abriera y esa puerta tuvo que ser Esther. Esther ayunó 3 días y a los 3 días, mis amados hermanos, se presentó delante del rey para interceder y el rey halló gracia delante del rey. Hoy en día nosotros tenemos al Señor. Recuerda, Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El versículo 17 dice, tu sierva pues dice, sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Aquella mujer terminó su historia y le dijo al rey, usted es como un ángel, rey, que Dios le dé sabiduría para juzgar esta historia. A ella la mujer se descubrió delante del rey que la historia no existía, que la historia era ficticia. Y el rey entonces captó el asunto y se dirigió a ella y le dijo, entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntares. Y la mujer dijo, hable mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? Y la mujer respondió y dijo, vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas. Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. La mujer reconoció que David era inteligente. Reconoció que Dios estaba en David, que tenía discernimiento de las cosas. David captó inmediatamente la historia. No es cierto esta historia. Y le dijo a la mujer, no me encubras nada de lo que yo te voy a preguntar. ¿Está la mano de Jehová, de Joab, en todo este asunto contigo? Y la mujer le dijo, mi rey, no se retracte de nada de lo que ha dicho. Usted ha prometido defenderme, usted ha prometido protegerme y proteger a mi hijo. Pero usted es un hombre sabio, usted es como un ángel, no hay nada que se le oculte, mi rey. Sí es verdad, la mano de Joab está conmigo en esto. Él puso estas palabras en mis labios, él fue el que me dijo lo que debía decir. Así que lo delató y descubrió el rey que
el asunto venía por el lado de su hijo. Estaban intercediendo. Mira, cuando una persona tiene, cuando un país tiene guerra con otro, se envían embajadas, se ciñen a conversaciones de paz hasta llegar a un acuerdo, pero nunca se lanzan a la guerra antes de conversar, porque en una guerra todo el mundo pierde, todo el mundo pierde la vida de un amigo, la vida de un familiar. En la guerra lo que hay es pura pérdida. Y por eso siempre se ciñen a conversaciones de paz. Absalón, ya que el rey no lo quería oír, buscó un mediador, buscó a alguien que lo representara delante del rey. Por eso habló con Joab. Y Joab lo hizo muy bien. Se fingió una historia, se inventó una historia con una mujer para llamar la atención del rey y entrar con este caso a la presencia del rey para que no lo ignorara, para que no siguiera con su hijo desterrado, sino que lo atrajera hacia él. Mis amados hermanos, el versículo 19 dice, el 20, para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi Señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, he aquí yo hago esto, ve y haz volver al joven Absalón. No necesitó preguntar más David, no necesitó sentarse con Joab a conversar. Ya la historia le había dicho todo lo que se quería, y David era entendido. David tenía al Señor a su lado. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da en abundancia y sin reproche. Uno de los 3 requisitos de aquellos hombres que escogieron para servir a las mesas en Jerusalén fue que fueran sabios, hombres llenos de sabiduría, y la sabiduría viene de Dios. Debemos pedir sabiduría a Dios y actuar con sabiduría, no irnos a las ligeras, no tomar determinaciones equivocadas, porque entonces pagamos las consecuencias. Dios es fiel, Dios es grande, en misericordia, tardo para la ira y amplio en perdonar. David entendió y llamó a Joab y le dijo, haz volver al Absalón y que se vaya a su casa. El versículo 22 dice, y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey, dijo, hoy ha entendido tu siervo que ha hallado gracia en tus ojos, rey, señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Bueno, triunfó Joab, logró su acometido, el rey lo oyó e hizo lo que él recomendaba con esta historia. La protección del desterrado, que el rey diera órdenes para que ninguno de sus hijos tomara venganza. Quizás, mis amados hermanos, este Amnón tenía a algunos de los hijos del rey como simpatizantes de él, y esto podía moverles a la venganza, pero con esta historia David entendió todo y seguramente dio orden para que ninguno tocara a Absalón. Le dio órdenes a Joab para que le hiciera volver. Se levantó luego Joab, dice el 23, y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Hermano querido, allí estaba en el recuerdo del rey todavía. 2 años habían pasado desde la muerte de Amnón. El rey lo lloró, pero seguramente que al ver el rostro de Absalón le iba a volver el recuerdo de su hijo muerto, y prefirió mandar a Absalón a su casa, vete a tu casa y no veas mi rostro. Era una muerte. Es comprensible que queden heridas, es comprensible que queden sentimientos encontrados. No podemos ir
contra la naturaleza. No podemos obligar a las personas. No, es que tú no debes sentir esto, no debes sentir aquello, tú eres de Dios. Es que somos de Dios, pero somos humanos. Así que David tenía un corazón y David, aunque amaba a Absalón, también amó a su hijo que ya había muerto, que ya para él no había esperanza, ya para él no había solución. Mis amados hermanos, y para no encontrarse con esos sentimientos de rencor hacia su hijo, lo mandó que se fuera a su casa. No veas mi rostro. Bendito sea el Señor. Nosotros en cuanto a esto, tenemos al Señor ahí cerca. Tenemos al Señor a nuestro lado. Él nos dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así como Joab buscó la mediación de esta mujer con su historia, nosotros tenemos un medio para acercarnos a Dios. Cuando Dios se enoja, Él aleja su presencia de nosotros, pero tenemos un mediador, tenemos a alguien que puede representarnos como embajada de paz, y esa figura está en la persona de Jesucristo. Jesucristo es nuestro embajador, Jesucristo es nuestro representante. Él toma nuestro lugar y se pone delante de Dios a interceder por nosotros. Él pagó un precio por nuestra redención. Todo pecado tenía que ser castigado. De una manera u otra debía pagarse una expiación. Cristo pagó esa expiación por nosotros. Así que en Cristo tenemos esa salida, en Cristo tenemos esa mediación, en Cristo tenemos esa solución. Así que no pierdas tu esperanza, Él es la puerta. El versículo 25 dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de sus pies hasta su coronilla no había en él defecto. El muchacho era de buen parecer, era simpático, le caía bien a la gente, además de buen parecer, le caía bien a la gente. La gente lo alababa, era astuto. Más adelante veremos cómo la historia converge en que el hombre también tenía ambiciones políticas. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a no buscar tomar un lugar que Dios no nos ha dado. La Biblia dice que sobre el alto vigila otro más alto, y que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Si Dios no te ha elegido a ti para ponerte en un cargo de eminencia, no ambiciones, no desees, no hagas sedición, no actúes con astucia para ocupar un lugar que Dios no te ha puesto. Es peligroso. Es peligroso. Así que vamos a dejar la historia allí y continuamos. Ya no será mañana, o quizás nos dé oportunidad mañana el Señor para terminar este capítulo, pero mañana vamos a entrevistar al pastor, director del Uruguay. Que Dios bendiga a Ricardo Lazo. Gloria a Dios. Ricardo Corazón de León. Que Dios te bendiga, Ricardo. Vamos a hacer la oración ahora entregándoles al Señor, para que el Señor tome sus vidas, para que el Señor llene sus corazones con la presencia de Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti para pedirte perdón. He vivido de espaldas hacia ti. Fui un desterrado, pero hoy vuelvo a ti, Señor. Cambia mi vida. Dame vida nueva. Te entrego hoy mi vida, Señor. Padre querido, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Ser líder requiere de formación continua, esfuerzo y valentía. Aprende a través de las experiencias de hombres de Dios cómo ser el líder ideal. No te lo pierdas. Jueves de Liderazgos por Infoluz.